¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Quizás un video centrado en aquello que significa miedo y lo que significa coraje en un mundo del boxeo donde esas cosas siempre están encima de la mesa. El miedo y el coraje son parte de los sentimientos, de las emociones que puede enfrentar cualquier guerrero del cuadrilátero en una profesión donde hay golpes, donde se lastiman y donde la vida está en riesgo. Son dos razones fundamentales para pensar que es lógico sentir miedo en algún momento, como también es lógico que se exalte el coraje cuando realmente tienen que afrontarlo. Y muchas veces el coraje tiene que ser utilizado cuando se afrontan los peores desafíos, los rivales más complicados. Algo que está sucediendo ahora y que nos retrotrae en el tiempo aquella famosa frase de que cuando yo nací se había repartido el miedo. Se hizo tendencia, se hizo meme y se hizo una frase altamente utilizada en el mundo del boxeo porque realmente impactó y mucho. Ahora llegamos a la conclusión de que en aquel momento aquello de se repartió el miedo estaba de más. Faltaba agregar algo, faltaba utilizar la palabra coraje como ha saltado en estas últimas horas al tapete a raíz de dos novedades que realmente son impactantes. Por un lado, Shanibek Alimkhanuly confirma de que quiere pelear abiertamente por redes sociales, le envió el desafío a Carlos el Caballo Bronco Adames para exponer su título titular, su cinturón titular de las 160 libras de la OMB contra un rival que si bien es campeón secundario, porque ese título está en propiedad, vaya a saber cuándo se lo sacan en el CMB a Jermall Charlo. Es un campeón interino, un título que vale muy poco, porque en definitiva él viene a ser el número uno en la clasificación, esperando en la fila para enfrentar a Charlo cuando vuelva, o ir a pelear por el título titular, el título oficial, cuando Charlo haga algo, o se vaya o lo renuncien de esa condición de campeón eterno. Lleva más de 2 años sin pelear y lleva más de 2 años de campeón del CMB. Ahora aparece ese desafío que realmente es un desafío atractivo para el dominicano porque iría directamente a disputar un título que se le ha negado en el CMB, el de campeón de la Organización Mundial de Boxeo. Claro, antes que eso va a tener que pelear con Alimkhanuly, alguien que ha sido altamente evitado. El más célebre de los que lo evitó fue precisamente Jaime Munguía, pero el Caballo Bronco es un hombre al cual también todos lo evitan, no lo quieren enfrentar y parece que tiene la capacidad y la condición para comerse el mundo crudo. Y entre ese mundo crudo está evidentemente Alimkhanuly. Vamos a ver si él acepta esa pelea, porque realmente sería de un impacto enorme. Dos hombres valientes que se van a enfrentar entre sí y el que quede realmente va a ser campeón y un campeón muy legítimo. Eso en el caso de Alimkhanuly y Carlos el Caballo Bronco Adames. Y por el otro lado tenemos un desafío que pasó de desafío y se van a ir a las manos allá en Australia. Tin Tszyu, el campeón interino que espera hace largo rato por enfrentar a Jermall Charlo, que lo ha esquivado de 1000 maneras diferentes. Yo creo que ha inventado, vamos a darle el beneficio de la duda, pero yo creo que llegó a inventar una lesión para no enfrentarlo. Se ha pasado estos últimos 15 meses eludiéndolo y no solo lo eludió, sino que se va a las 168 libras a pelear contra Canelo Álvarez sin defender ese título, sin enfrentar al que debía enfrentar, pero sin soltar el cinturón. Al punto de que la Organización Mundial de Boxeo, en la más aplaudida de sus decisiones, decidió que en el momento que él entre al cuadrilátero pierde su condición de campeón. Algo que tendrían que hacer los otros organismos. No sabemos si lo van a hacer, porque él es titular todavía de 4 cinturones de las 154 libras, por más que hace va a ser 1 año y medio que no los defiende ni pelea por ellos. En el caso de la Organización Mundial de Boxeo, el beneplácito de que hizo lo correcto. Entonces, en ese caso, Tin Tszyu va a ser el campeón oficial inmediatamente comience la pelea. Y Tin Tszyu, que puede elegir un rival a modo, que ya ha estado haciendo peleas complicadas ante rivales difíciles como Campo, como Harrison, los ha vencido. Ahora va a enfrentar nada menos que a Brian La Bala Mendoza, un noqueador temible que viene de noquear a un ex campeón como Jason Rosario, que viene de noquear nada menos, sorprendiendo al mundo todo, a la Torre Infernal Fundora, Sebastián Fundora, y es el rival que muchos no desearían encontrarlo en este momento. Un hombre que tiene una pegada que puede
mandar al país de los sueños a cualquiera con un solo golpe, a ese lo va a enfrentar Tin Su. Como que no esquiva los grandes desafíos y como que exuda coraje y no necesita decir que se repartió el miedo. Va a enfrentar el miedo con lo que sea porque tiene coraje. Y yo creo que de eso se trata. Cuando aquella famosa frase de que se repartió el miedo, se hizo previo a una pelea de Canelo Álvarez contra Gennady Golovkin. Y para colmo, un Canelo Álvarez que previamente había huido de una pelea contra Gennady Golovkin, bajando a las 154 libras y renunciando al cinturón con tal de no enfrentar a Gennady Golovkin. Después la historia es conocida, pero eso ocurrió en aquel momento y hay que ver si en aquel momento lo que reinaba era el miedo y no ese miedo que se había perdido cuando había nacido. Creo que lo hizo un poco para darse un poco de coraje a sí mismo, pero faltó el coraje por las grandes peleas. Y una de las grandes peleas que en aquel momento se le reclamó a Canelo Álvarez fue precisamente contra Jermall Charlo. ¿Lo recuerdan? Que el Consejo Mundial de Boxeo en aquel momento inventó el título franquicia para evitar que se enfrentaran y lo puso por una ruta paralela a Canelo Álvarez, evitándole la gran pelea que todos querían en aquel momento y no ahora, cuando quisieron enfrentarlo en un momento en el cual Jermall Charlo hace más de 2 años que no pelea, tiene un problema en su salud mental, no se ha entrenado convenientemente y evidentemente el coraje le da a cualquiera para enfrentar a un rival en esas condiciones, no cuando estaba en las buenas condiciones. De ahí a que traje al tapete público, a la mesa pública, por más que me van a apedrear el techo muchos que no les gusta que toque este tipo de temas, lo traje al tema porque aquí es una confrontación de miedo y coraje. El miedo es lógico. Todo ser humano en algún momento de su vida tiene miedo, como también en algún momento de su vida saca el coraje adelante y con ese coraje va contra lo que sea. Y los dos que en este momento van contra lo que sea son precisamente Aleem Canuli, por un lado, que no le da pena ir a enfrentar a Carlos el Caballo Bronco Adames, por más que todavía no sea campeón, pero él quiere demostrarle a todos que está para reinar en las 160 libras y quiere enfrentar al que sea. Ya ha desafiado a los otros campeones y está dispuesto a llegar a donde sea para ser el campeón legítimo del peso mediano. Me refiero a Aleem Canuli. Y algo parecido sucede con Tin Su, que se ha convertido en un temible noqueador en este último tiempo, lastima a todos sus rivales, está muy fuerte, está muy duro y también está dispuesto a llevarse a todo el mundo por delante en las 154 libras. Uno ya huyó de su responsabilidad, como lo fue Jermall Charlo, y solo habla de volver a 154, no para cumplir su responsabilidad de enfrentar a Su. Él quiere enfrentar a Terence Crawford, que es un campeón de las 147 libras y al cual evidentemente tendría mejores condiciones por un tema de tamaño, por un tema de que es un rival que está subiendo de otra división y que además que si gana o pierde va a ganar una verdadera millonada en términos de bolsa, por eso está más dispuesto a ir contra Crawford y no contra el peligroso Tin Su. Los dos han demostrado mucho coraje, yo creo que son dos verdaderos peleones, al menos el de la Bala Mendoza. Yo creo que acá el que tiene más coraje es la Bala Mendoza porque no tiene ningún problema en ir a pelearlo allá en Australia y al mismo tiempo renunciar a su título interino, porque eso es lo otro que va a pasar. Una vez él vaya a enfrentarlo, su título no es un título oficial, en consecuencia, si no pelea por él mismo. Él tiene aún una revancha obligatoria, una revancha firmada en el contrato con Sebastián Latorre Infernal Fundora. Esa pelea, de acuerdo a la información que tenemos, iba a ser la primera coestelar del desafío de ese choque entre David Benavides y Dimitrios Andrade, que no se sabe si será a finales de noviembre o comienzos de diciembre. La primera coestelar era la de Fundora contra la Bala Mendoza. Ahora se supone, atención, digo se supone, que van a elegirle un nuevo rival basados a la Torre Infernal, basados en la clasificación. El número 1 es Charles Conwell, que hace un buen rato que no pelea, parece difícil que lo elijan así para una pelea tan importante. Y el número 2, que está activo y que parece el que sería elegido, realmente es un noqueador temible, está con 23 peleas ganadas, una perdida y 23 de esas peleas ganadas por nocaut. Me refiero al ucraniano Sergey Bohachuk, que es un hombre realmente de un poder impresionante. Él es ucraniano, pero reside allí en el sur de California y sería el posible rival. Estoy diciendo posible porque pueden elegir a otro, pero sería ese el rival indicado para ir contra la Torre Infernal Fundora. Es decir,
La Torre viene de ser noqueado de manera impresionante por la bala Mendoza y se va a meter en las fauces del lobo en caso de que elijan a Bohachuk, que es un hombre, repito, tiene 23 peleas ganadas, 23 de esas peleas ganadas, todas por la vía del knockout, apenas una derrota. Hay que aclarar que la derrota también fue por nocaut técnico, pero es un hombre temible, un noqueador de esos salidos del infierno y que puede dar tremenda pelea también en caso de que lo enfrenten a la Torre Infernal Fundora. Eso es lo que ocurrirá luego de esta pelea en la cual, repito, gane o pierda, la bala Mendoza pierde el título interino y queda vacante. Es decir, es un absurdo que un título interino quede vacante, pero todo hace presumir que al quedar vacante lo va a pelear, porque en definitiva iban a pelear por el título interino, Mendoza y Fundora. Esa es la razón quizás que el Consejo Mundial de Boxeo lo mantenga en disputa ya como vacante y lo hará pelear por él a Fundora contra el que sea. Yo creo que no va a ser Conway, que es el número uno, repito, tiene ya una inactividad que le impediría ir a una pelea de ese tipo, pero sí está muy activo, realmente está activo y terminando con todos el ucraniano Bohachuk, entonces con él sería la revancha en las 154 libras. Ahora, en los medianos, en caso de que el caballo bronco acepte el desafío, yo digo ojalá que lo acepte, nos encantaría ver esa pelea. Si acepta el desafío de Alin Canuli, estaría perdiendo su título interino del Consejo Mundial de Boxeo. Al menos es lo que pienso, porque iría a pelear por el título de otro organismo. En ese caso, entonces, habría un título interino menos y ojalá que lo dejen en el menos y no pongan a otro interino y hagan pelear o se lo quiten de una vez por todas a Germán Charlo. Eso en el CMB. En los otros organismos ya sabemos que en la Asociación Mundial de Boxeo mantienen de campeón a Arislandi Lara, que tiene pendiente una pelea contra Dani García. Lo iban a anunciar en estos días pasados, no lo hicieron, no se sabe cuándo va esa pelea. Que sería una pelea en peso pactado por el título que tiene Lara. Y en el caso de la FIB, el campeón es un alemán de nombre italiano, Vincenzo Gualtieri, que viene de vencer ahora en el pasado mes de julio por el título vacante al brasileño Esquiva Falcao. Lo venció por decisión unánime, más allá de que lo mandó 2 veces a la lona. Era el gran favorito, el brasileño, incluso iba con el célebre y reconocido entrenador en su esquina, Robert García. El asunto fue que fue 2 veces a la lona y le ganó por amplia decisión unánime el alemán y es el nuevo campeón. Un hombre que nunca salió de Alemania, que no tiene rivales conocidos, pero que ganó con mucha legitimidad, se lleva ese título. Entonces, y ahora hay que esperar porque se estuvo hablando de un posible combate. Si en caso no sale la pelea de Alin Canuli contra el caballo bronco Adames, estoy seguro que lo que viene es Gualtieri contra Alin Canuli, porque de hecho ya ha estado sonando esa posible pelea, que podría ser en la Alemania, podría ser en Inglaterra o en los Estados Unidos, donde sea, pero Alin Canuli quiere unificar todos los títulos, no importándole si son interinos o son títulos oficiales. Por eso, si el caballo bronco no levanta la mano y dice acepto el reto, estoy seguro que va a ir contra Gualtieri. Entonces, Alin Canuli, que está mostrando un coraje digno del aplauso, al igual que el australiano Tin Su, al cual le huyó, estamos todos seguros que le huyó, ese Jermell Charlo que va a desafiar nada menos que a Canelo Álvarez en 168 libras. ¿Cómo que se va dando, no? Por un lado, la Liga del Coraje y por el otro lado, la Liga del Miedo. De ahí al título que hoy colocamos en este video.